Días a todos y a todas. Arrancamos entonces con la actividad. Muchas gracias a Ediciones Unidades, a Manuel Victoria, a Juan Camilo por la posibilidad de este espacio. Hoy vamos a estar discutiendo con dos invitados sobre el tema palestino y sus implicaciones internacionales. Voy a hacer una breve presentación de unos 10 minutos, presento a los invitados y pasamos a la discusión. Hoy vamos a hablar del 7 de octubre de 2023 y sus secuelas. Discutir al respecto no es en absoluto una tarea fácil, al menos por 4 motivos. En primer lugar, porque arrancando desde la ocurrencia de la operación inundación de Al-Aqsa por parte del grupo islamista Hamas, el acceso a la información ha sido restringido por el Estado de Israel y se ha entremezclado con estrategias deliberadas de desinformación. Sabemos que el 7 de octubre de 2023, las brigadas Al-Qassam de Hamas, junto a otros grupos como el ala armada de la Yihad Islámica Palestina, incursionaron en el sur de Israel. Incursionaron en el sur de Israel atacando 19 kibutzim, 5 comunidades cooperativas, las ciudades de Sderot y Ofakim y 2 festivales musicales. Sabemos que alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas. Sabemos por un informe de Shin Bet, una de las instituciones que conforman los servicios de inteligencia de Israel, que se presentaron fallos de seguridad de parte del Estado de Israel y se desconocieron alarmas y que el gobierno de Netanyahu, a pesar de bloquear las investigaciones, tiene una responsabilidad en lo sucedido. Sabemos que Hamas tomó como rehenes a 251 personas. No obstante, y en buena parte por la negativa del Estado de Israel a colaborar con organismos internacionales y comisiones independientes, muchos detalles sobre qué pasó ese día siguen siendo desconocidos. El paso del tiempo no ha hecho sino empeorar la situación. No es fácil saber con precisión qué ha estado pasando en Gaza en estos 23 meses, cuando alrededor de 200 periodistas han sido asesinados, cuando Gaza es un terreno vedado para observadores internacionales y cuando todas las instituciones que surten información sobre el caso son tratadas con sospecha y acusadas de manipular los hechos. De manera certera se ha dicho que Gaza es un agujero negro informativo. Sabemos algo de lo que ocurre por filtraciones de información, por el trabajo valiente, casi suicida de algunos periodistas y por el uso de imágenes satelitales que muestran el nivel de destrucción de Gaza y el confinamiento de la población en campamentos. No obstante, prima ante todo la opacidad. Es difícil hablar de qué ha estado ocurriendo allí cuando el levantamiento de datos enfrenta enormes dificultades logísticas, cuando pululan las fake news y cuando varios de los actores involucrados asumen posturas negacionistas. Es difícil debatir acerca de este tema, en segundo lugar, porque hablar del 7 de octubre como una fecha en la cual inicia una historia cuyas secuelas vamos a analizar ya es un punto de partida problemático. Parte de la irresoluble guerra de las narrativas alrededor de este caso se debe a que, si bien desde la perspectiva israelí, los 23 meses después del 7 de octubre constituyen un acto de legítima defensa luego de un ataque terrorista, también es posible hablar de un proceso histórico de más larga duración que podría pasar por el bloqueo a Gaza en 2007 o remontarse hasta la Nakba en 1948 o antes, para no ir más atrás, a la Declaración Balfour de 1917. En ese caso, el 7 de octubre no es un inicio, sino una prolongación de una historia mucho más duradera. Al fin y al cabo, las periodizaciones y los cortes históricos no sobrevuelan sobre las experiencias y las motivaciones de los actores que describen los hechos. Reconociendo la gravedad y la novedad del ataque de Hamas y el impacto psicológico que tuvo sobre la sociedad israelí, es difícil establecer un mínimo consenso acerca de cómo enmarcar temporalmente los eventos del 7 de octubre. En tercer lugar, porque luego de la llegada de un aliado al gobierno de Netanyahu a la presidencia de los Estados Unidos y de la persecución en los Estados Unidos de Trump y en Europa a las voces que cuestionan sus políticas, el tema de Palestina se ha convertido en un tabú en muchos países. Es un tabú que también ronda el mundo universitario y cuya consecuencia, con valiosas excepciones, es una calculada autocensura de muchos académicos para evitar sanciones legales, poner en riesgo su puesto, exponerse a amenazas o en escenarios como los nuestros, perder el ingreso a los Estados Unidos o ganarse la animadversión de instituciones poderosas. Investigar y pronunciarse sobre la situación de los palestinos se ha vuelto un tema espinoso y, tal como ocurre en esta universidad, la Universidad de los Andes, es algo de lo que poco o nada se habla. En cuarto lugar, porque todos los eventos alrededor del 7 de octubre son de un nivel difícil de narrar, de barbarie y brutalidad. Por un lado, si confiamos en los informes de Human Rights Watch de julio de 2024 y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de junio de 2024, en Israel fueron asesinadas 1.195 personas, de las cuales 815 eran civiles, entre 68 y 79 eran de nacionalidad israelí y entre 36 y 40 eran niños.
El principio básico del DIH, según el cual se debe discriminar entre combatientes regulares y civiles que no intervienen en acciones de guerra, fue violado de manera flagrante. A eso se suma un listado largo de crímenes de guerra atribuibles a las brigadas Al-Qassam de Hamas y a varios grupos palestinos asociados que incluyen ejecuciones sumarias, tortura y maltrato, toma de rehenes, pillaje, destrucción indiscriminada de propiedad civil, mutilación deliberada de cuerpos y, probablemente, violencia sexual. La reacción israelí no ha hecho sino multiplicar los niveles de brutalidad. Según los informes de OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, para finales de julio de 2025 habían sido asesinados más de 59.000 palestinos y 143.000 han sido gravemente heridos. A esto se suman delitos como ataques a personal libre desprotegidos, más o menos 84% de la infraestructura hospitalaria de Gaza ha sido destruida, devastación injustificada de infraestructuras civiles, destrucción de tierra cultivable, uso de munición incendiaria, el fósforo blanco en áreas densamente pobladas, desplazamiento forzado, restricción del agua potable y la electricidad, bloqueo del suministro de ayuda humanitaria y, tal como lo ha señalado la Subsecretaria General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el uso de la hambruna como arma de guerra. Por este motivo, más de 2 millones de palestinos se hallan en este momento bajo condiciones deliberadas de inseguridad alimentaria. El panorama es aún más oscuro si se tiene en cuenta que los crímenes contra la humanidad de los cuales están acusados Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant no solo han contado con la complicidad o el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, con algunos titubeos de los más poderosos gobiernos europeos, sino que siguen contando con el silencio o el aval de grandes medios de comunicación, con corrientes de opinión dentro y fuera de Israel, que en medio de una euforia racista e islamofóbica celebran el exterminio y el abuso de los gazatíes. Por ejemplo, en agosto de 2024, con el apoyo de extremistas como el ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir, tuvieron lugar manifestaciones de respaldo a 10 soldados que, como testimonia un video filtrado con amplia circulación, violaron en grupo a un prisionero palestino. Los manifestantes reclamaban no atacar a sus héroes y, en lugar de indignarse por el hecho, denunciaban la filtración del video. Como lo han señalado expresamente miembros del Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, en el conflicto con Hamas, todo es legítimo. Todo esto es parte de un clima de brutalidad y de degradación moral que solo para quienes están inmersos en una espiral de odios y revanchas parece justificable. Por lo demás, para los demás es un conjunto de eventos que hiere cualquier mínimo de sensibilidad moral. Se trata, en suma, de una conversación difícil, pero una conversación cuya ocurrencia hoy, en esta feria del libro y en un espacio universitario, resulta imprescindible. La universidad no debe ser un espacio aséptico, regido por las buenas maneras y la apariencia de concordia, sino un espacio de confrontaciones intensas, regido por el pluralismo y el deseo no siempre cumplido y cuya satisfacción no puede ser sino minimalista de aproximarse a la verdad. La vocación democrática de la universidad debe ir de la mano con una cultura de la discusión, extendida a todos los niveles, que no le huya a los temas espinosos. Si la universidad encara con seriedad estos tiempos de autoritarismo y de posverdad, debe comprometerse a fondo con una cultura de la deliberación, con una visión renovada del pensamiento crítico y, tal vez, en términos epistemológicos, con la presuposición de un mínimo realismo. Precisamos, siguiendo a Humberto Eco, de un realismo negativo. Tal vez no podamos hacer afirmaciones que monopolicen y agoten la descripción y explicación de lo que existe, pero sí podemos determinar que no se puede sostener y sobre esa base podemos descartar o privilegiar unas interpretaciones sobre otras. Al menos en ese sentido, siguiendo a Jonathan Rauch, la universidad, junto con otras instituciones, una parte de una reality-based community cuyo objetivo es cooperar en el establecimiento aproximativo y procesual de la verdad. Los eventos del 7 de octubre son una ocasión especialmente propicia para este ejercicio. Cuando los medios y las tecnologías de la información propician la creación de burbujas informativas, cuando las redes están dominadas por bulos que circulan a gran velocidad, cuando la discusión política se transmite mediante eslogans, memes y videos de TikTok, cuando los discursos de odio ahogan la reflexión y capturan, ya sea para estar a favor o en contra de la atención pública, hace falta que la universidad se convierta en un bastión de la crítica, el debate informado, el pluralismo y los tiempos lentos de la actitud investigativa. Para eso estamos aquí hoy. Con el fin de dialogar sobre las implicaciones para el orden internacional del 7 de octubre, tendremos hoy aquí a 2 invitados. Tengo el gusto aquí de presentarles, a mi izquierda, en primer lugar, al profesor Rafat Ahmed Godmi, profesor titular del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El profesor Godmi es profesional en Relaciones Internacionales, magíster en Historia y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado como consultor en medios de comunicación y en diversas instituciones del Estado en temas de seguridad nacional y política exterior. Sus publicaciones giran en torno a temas como la guerra Ucrania-Rusia, el islamismo revolucionario, la guerra civil en Siria, las implicaciones geopolíticas del genocidio en Gaza. Paul Bromberg, nuestro segundo invitado,
Es físico de la Universidad Nacional con una maestría en Historia y Filosofía de la Ciencia de la University of British Columbia, en distintas funciones como la de ser profesor del Departamento de Física, ser secretario general durante la rectoría de Antanas Mocus, diseñar el Instituto de Estudios Urbanos. Estuvo vinculado cerca de 40 años a la Universidad Nacional de Colombia. Luego de que Mocus renunció a la alcaldía de Bogotá en 1997 para aspirar a la presidencia de la República, Bromberg fue designado por el entonces presidente Ernesto Samper como alcalde de Bogotá. El cargo lo desempeñó entre abril del 97 y enero del 98. Tras ocupar la alcaldía, dejó la física para dedicarse a la investigación y la consultoría en educación, la evolución de la Bogotá reciente y las políticas públicas urbanas, especialmente en materia de cultura ciudadana. Bromberg, además, es uno de los miembros fundadores de la revista digital Razón Pública, que inició actividades en 2008. Actualmente, luego de retirarse del Instituto de Estudios Urbanos en 2014, se desempeña como consultor independiente. Sus intereses giran en torno a las políticas públicas de municipios urbanos, la educación, la seguridad y, recientemente, el Medio Oriente. Como moderador estaré yo, Carlos Ramírez, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes y doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg. A continuación, tendremos una discusión entre los dos invitados a partir de dos grandes preguntas articuladoras, pidiéndoles de antemano que haya un clima de respeto, que no interrumpan a la contraparte y que se atengan a los tiempos establecidos. Tendremos 15 minutos para que respondan a cada una de las preguntas. Luego de cada pregunta tendremos un total de 10 minutos para responder réplicas y contrapreguntas. Para cerrar tendremos unos 12 o 15 minutos de preguntas del público. Avancemos entonces con la primera pregunta. Por orden mundial liberal puede entenderse un marco normativo, político y económico junto a un conjunto de organizaciones y prácticas que se desplegó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y alcanzó su cenit a inicios de los años 90 del siglo XX con la caída de la Unión Soviética. Los pilares de ese modelo de orden incluyen la expansión de la economía de mercado y del comercio internacional como caminos para el desarrollo económico y la interdependencia pacífica entre naciones, la promoción de los valores liberales y de la democracia liberal como la mejor forma posible de gobierno, la creación de una arquitectura institucional concebida para que el sistema internacional funcionase bajo los principios del multilateralismo y la protección de los derechos humanos. En ese marco caben instituciones como la ONU, la Corte Penal Internacional y todo el discurso en torno al derecho internacional humanitario. El orden mundial liberal desde sus orígenes tuvo una trayectoria accidentada y difícilmente podría decirse que el mundo funcionó efectivamente bajo sus reglas. El apoyo de los Estados Unidos y sus aliados europeos a gobiernos dictatoriales, pero aliados, o los fracasos de distintos procesos de paz a nivel global, incluyendo allí los acuerdos de Oslo a principios de los 90, dan cuenta de su fragilidad. También podría decirse con Vittorio Parsi que el orden mundial liberal fue reemplazado por el orden mundial neoliberal desde mediados de los 80 y que debido a ello, la promesa de democratización terminó convertida en un obstáculo a la expansión de los mercados transnacionales. No obstante, en el presente vemos un desarrollo de economías proteccionistas, unilateralismo y regímenes autoritarios que por tratarse de fenómenos unidos e interdependientes y por romper drásticamente con la retórica del internacionalismo liberal, parecen marcar un quiebre histórico. El orden mundial liberal como proyecto hegemónico y por tanto como un sistema normativo generalizable, capaz de surtir de contenido normativo a políticas, instituciones y generar adhesión y consentimiento, parece haberse agotado. Los eventos del 7 de octubre caben en ese marco. La Corte Penal Internacional ordenó en 2024 la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En la Corte Internacional de Justicia cursa una denuncia por genocidio contra el Estado de Israel. Mientras tanto, aunque con variaciones recientes, la mayor parte de Europa y los Estados Unidos, es decir, los artífices del orden mundial liberal, se han alineado con las políticas del Estado de Israel en Gaza y Cisjordania y a nivel local han perseguido y reprimido a quienes se muestren solidarios con los palestinos. Las instituciones que Europa y Estados Unidos promovieron y ayudaron a crear son ahora vilipendiadas, ignoradas y desacatadas por algunos de sus creadores. La crisis humanitaria en Gaza, ahora en curso, marca también un quiebre respecto al humanitarismo liberal que las potencias occidentales decían defender. En ese marco cabe preguntarse, ¿cómo evaluar, aparte de lo dicho, las secuelas sobre el orden mundial liberal de la reacción israelí por los eventos del 7 de octubre? ¿Qué tanto pesa ese caso en el escenario planteado? ¿Estamos experimentando una crisis más o un cambio de modelo o de paradigma? En caso de lo segundo, ¿cuáles serían los órdenes alternativos por venir? Entonces, esa es la interrogación inicial, luego de esta larga introducción. Paul, si quieres, tienes la palabra. Gracias, Carlos. No sé cuánto tiempo tengo. Si me dan 2 horas, alcanzo medio a redondear esto, sé que tengo menos tiempo. Y una de las lecciones que aprende uno de profesor es que si tiene poco tiempo, no debe uno hablar rápido, sino reducir el tema. Te entendí la mitad, pero
Sé que está muy bien escrito, pero yo te entendí la mitad. No es que vaya a romper las reglas, pero quiero pues evitar un sesgo clásico de la heurística, de las fuentes de la información, y es basarnos exclusivamente en lo que pasó ayer para entender lo que está pasando hoy. Ciertamente lo que pasó ayer determina lo que va a pasar hoy, pero hace parte de una línea, y efectivamente en la organización se tiene en cuenta cuando se dice que lo que tenemos que trabajar es si está cambiando un orden internacional que se creó en el año 1945, con la victoria en realidad no tanto de los aliados, sino de los Estados Unidos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países europeos estaban deshechos moralmente, además, todos, incluyendo los ganadores. Eh, hay un libro que se llama El continente salvaje, que muestra todas las satrapías y porquerías que ocurrieron y muertes después de 1945. Es que el continente salvaje no terminó en 1945. 2 años posteriores fueron horribles también. Bien, entonces voy a mirar es más bien el conflicto de Gaza, mirando los cambios en el orden internacional desde 1945. Para hacerlo tengo que revisar qué es el orden mundial creado en 1945 y si hay realmente algo nuevo bajo el sol. Tengo siempre en mente una de las caricaturas de Mafalda, en que Mafalda en el andén ve pasar a un hippie, era lo novedoso en la época, y a un par de personas mayores mirando al hippie, y le grita, entre sí, los ancianos o los mayores dicen, esto es el acabose, como que lo que está ocurriendo en Gaza es el acabose. Y la respuesta de Mafalda es, este no es el acabose, es el continuose del empezose de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Efectivamente, tenemos pues una cosa importante. Mi aproximación es desde el punto de vista metodológico realista. Tiene bastante que ver con el hecho de que soy físico. Es decir, mi aproximación se basa en tratar de entender las leyes de cómo ocurren las cosas, porque las cosas ocurren de acuerdo con leyes. Pero hay 2 tipos de leyes. Las leyes naturales. La pregunta es si en las sociedades podríamos hacer el parangón con las leyes sociales. Y están las leyes construidas por los seres humanos. ¿A cuál de las 2 nos referimos? Como cosa interesante desde el punto de vista de la historia de la ciencia, la idea de que la naturaleza está regido por leyes fue tomada como una analogía de las leyes jurídicas, no al revés. Fue una analogía de la existencia de las leyes hechas por los hombres, lo que llevó a algunos a pensar que había un orden natural de las cosas que también estaba sometido a leyes. Ese es el orden natural, y apareció Newton y se tiró el mundo efectivamente encontrando un principio básico, que es la ley de gravitación universal, que explicaba una cosmovisión completamente nueva. Bien, entonces, el hecho de que yo adopte una posición realista tratando de hacer un análisis de cómo han ocurrido las cosas basado en hechos empíricos, no equivale a cinismo. Es decir, no equivale a indiferencia frente a las condiciones en las que se sufren en las guerras. Entonces, el hecho claro es que hay una guerra, que las guerras son crueles, que son horribles, que parte de la guerra está en la comunicación, eso es evidente, y por consiguiente, no es que no hayan ocurrido las cosas que una de las partes dice y la otra parte dice lo contrario. Hay una guerra de comunicaciones. Lo que nos dice el realismo para tratar de entender los conflictos es que hay que leer todas las noticias y todas las informaciones como un frente de guerra. Esto hay que tenerlo de esa manera y hay que ver a qué mentiroso lo cree uno, porque la primera víctima se dice, pues es la verdad. Bueno, entonces comencemos a ver cuál fue el orden que se construyó y si el orden que se construyó ha funcionado. Se construyó un orden, lo construyeron los Estados Unidos en un acuerdo con Stalin y con Churchill. Pues Churchill en realidad pues estaba allí pues porque era un ideólogo importante,
pero Inglaterra estaba destrozado. Entonces, entre los tres construyeron una idea, pues se venía trabajando de tiempo anterior, pero es una curiosa alianza porque incluía a Stalin. Vamos a construir un nuevo orden internacional cuyo objeto en últimas era que las grandes potencias no se volvieran a enfrentar entre sí. Si de paso ese orden servía para que no se enfrentaran los chiquitos, los peones, porque peones siempre ha habido en la geopolítica internacional, siempre hay peones. Digamos, a los peones nos dejan jugar nuestros juegos. Mi chiste es siempre y cuando no necesiten un canal. Si necesitan un canal, no nos dejan jugar. O sea, nos lo quitan. Fue lo que pasó aquí en Colombia, en Panamá. Pero a los peones nos dejan jugar y ese era más o menos lo usual. Estaba terminando el gran periodo del imperialismo. Se construyó un orden mundial basado en el derecho a veto. Es decir, para impedir que las Naciones Unidas, que era lo que se estaba creando, no funcionaran, era importante que las grandes potencias tuvieran derecho a veto. Cuando se construyeron las Naciones Unidas, muy rápidamente el asunto entró en conflicto, porque siempre se acusó a Roosevelt de haber sido muy ingenuo, de haber pensado que Stalin le iba a jugar realmente a la idea. Pero es que se enfrentaron dos ideas muy rápidamente. La idea de la democracia liberal y la idea completamente contraria, que la democracia liberal era inservible, que eso viene de una revolución por allí burguesa, y lo que era importante era la revolución del proletariado, que después se descubrió era Rusia. Pero era eso. Y entonces, muy rápidamente, ya en el año 1949, la Unión Soviética se retira de las Naciones Unidas durante 6 meses. Durante esos 6 meses aparece un programa que se llama Programa Ampliado de Asistencia Técnica, que en el año 1961 se cambió de nombre por PNUD. Es decir, fruto de lo que ocurrió en la ruptura de la propuesta inicial, aparece entonces el segundo escenario de cambio, el primer escenario de cambio, la Guerra Fría. Entonces, las Naciones Unidas es un escenario de competencia de la Guerra Fría. En el momento en que se crean las Naciones Unidas hay 50 países. Entonces, los Estados Unidos tenían una enorme confianza en que que la libertad y los derechos individuales iban a ser realmente algo suficientemente atractivo en sí mismo, más su capacidad de negociación para conseguir que las Naciones Unidas actuaran más o menos de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. Tenían una oferta para hacer, pero la Unión Soviética tenía otra oferta y muy rápidamente China además, pues triunfa la Revolución China y la razón por la cual se salió la Unión Soviética es que la representación china continuó en Taiwán y no en la República Popular China hasta 1971. Por esa razón se sale la Unión Soviética. Entonces, ocurre otra transformación y es que al mismo tiempo comienza a cambiar el número de países porque comienza la descolonización. Y comienza además una competencia por hacerse al proyecto de descolonización y a los nuevos estados que se crean. Así, las Naciones Unidas pasan de tener 50 países, pongámosle ese nombre, a tener 193. Digamos, el último gran embate se da con el ingreso como naciones independientes de los estados que resultan de la disolución de la Unión Soviética. Pero el escenario de discusión cambia radicalmente porque, digamos, manejar mis capacidades de negociación con 50 estados es muy distinto de manejar mis capacidades de negociación con 193 estados. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que de los 193 estados, 52 de ellos son musulmanes y votan al unísono. Cualquier resolución que se haga sobre Palestina ya tiene materialmente una primera mayoría, con los países musulmanes que votan al unísono. Y esa mayoría se junta con otra, que es la de los no alineados. Porque todo este proceso de descolonización se da además a lo largo de
digamos, la, la izquierda se enfrenta al imperialismo norteamericano, son la manifestación terrible del orden capitalista, que es el orden injusto, mientras el otro lado propone un orden mucho más justo, en que todos seamos iguales, incluyendo todos los países, el mismo voto de Naciones Unidas, y eso moviliza un nuevo movimiento que es el movimiento de los no alineados. Ese movimiento aún existe, pero el rescoldo de los no alineados y otros actores económicos pequeños que se juntan para tratar de impedir el poder de las grandes potencias, conforman más o menos una votación uniforme de 138 o 140 votos que se alían en todas las votaciones que se hagan frente al tema palestino. Y eso es absolutamente común. Entonces, la Asamblea General es una mayoría abrumadora, eso se puede corroborar, de un conjunto de países que siempre vota a favor de Palestina y en contra de Israel. Quedan 4 minutos. Bien. Entonces, esas transformaciones se dan a lo largo de ese periodo relativamente, digamos, prolongado entre 1945. La idea inicial sí funcionó. No se enfrentan entre sí las grandes potencias, pero la idea de construir entre las grandes potencias un orden común no se da. ¿Qué se mezcla con eso? ¿Qué contrasta con la idea inicial? Primero la Guerra Fría, enseguida la descolonización, que ya vimos cómo alteró a las Naciones Unidas. En tercer lugar, aparece un nuevo fenómeno, que es el terrorismo internacional. Inicialmente el terrorismo era una acción política interna a los estados, pero comienza a aparecer el terrorismo internacional como una acción externa para presionar a los países a producir resultados. Ese terrorismo internacional, además, más adelante se convierte en un terrorismo religioso. Todo eso impacta en el movimiento palestino. ¿Cómo se da el movimiento palestino? Que vamos a decir inicialmente no es un movimiento palestino, es un movimiento de refugiados árabes que vivían en Palestina, que algunos expulsaron, otros huyeron, otros decidieron irse, lo que sea, pero aparecen 170,000 personas. Se crea el Estado de Israel en 1948 por una decisión de los judíos que estaban establecidos allí. Como resultado de eso se crea finalmente, después de la guerra, pues los países árabes le declaran la guerra. Finalmente Israel es admitido como país, pero no hay la creación de otro Estado árabe, que era la idea. Durante ese primer periodo, entre 1947 y 1967, el proyecto de los refugiados eran un instrumento de los estados árabes vecinos para recuperar el territorio para sus estados, no para la creación de un Estado palestino. Cuando la guerra de 1967 destroza ese imaginario por completo, es decir, destroza la idea de que los refugiados podían pensar en retornar a sus lugares como parte de los estados que iban a repartirse el territorio de Israel. En el fracaso de 1967, la OLP se independiza de los estados árabes y comienza un proyecto de liberación nacional. Pero ese proyecto de liberación nacional, por supuesto, se mezcla con los proyectos de liberación nacional y con los grupos violentos que promueven la transformación, resultado de la Revolución Cubana y muy en particular de la Revolución de Argel. Entonces, el movimiento palestino, esa es la segunda etapa del movimiento palestino. Se independiza, se da la orden de que no seremos más árabes sino palestinos. Podemos traer las referencias exactas cuando se van a referir ya no más a árabes sino a palestinos, y comienza un proyecto de creación de un imaginario nacional que tiene efectivamente éxito. Se convierten por lo menos en un grupo humano con un relato nacional para que es fundamental para la creación del Estado. Esa es la segunda etapa, pero esa segunda etapa comienza a cambiar en 1978 con la llegada de Khomeini al poder en Irán. Y entonces las declaraciones de Khomeini sobre el tema de Israel como un representante del gran Satán
son en realidad lo que une a los musulmanes chiitas y sunitas. La necesidad de enfrentarse efectivamente a Israel es algo que unifica a todo el mundo árabe, no importa si es wahabista, si es chiita o si es sunita. Esas cosas unifican y es la herramienta de Khomeini para, digamos, dirigir y reorientar el movimiento de resistencia para convertirlo en movimiento religioso. Entonces, se juntan el terrorismo, pero además el terrorismo religioso. Y las declaraciones de Khomeini de la necesidad de actuar violentamente contra las propiedades de los Estados Unidos, contra las propiedades de Israel, y comienza ese movimiento religioso que realmente deja a Yasser Arafat en realidad con la boca abierta. La primera intifada se da sin ninguna participación de la OLP y es movilizada por los hermanos musulmanes, que es un grupo sunita fundamentalista, también que propone una yihad islámica para convertir el mundo en un proyecto musulmán, en una victoria de los musulmanes. Esa es la etapa que estábamos viviendo en realidad hasta la guerra del 7 de octubre. Es decir, es un proyecto religioso, Hamas es movimiento islámico, no es un movimiento de liberación nacional. Hezbollah es parte del movimiento islámico y todo esto es realmente financiado, administrado y movilizado ideológicamente por Irán y por los hermanos musulmanes. Esa es realmente lo nuevo y esa es la gran crisis que está viviendo en este momento la Organización Mundial. Es la existencia de ese movimiento islámico que está actuando en absolutamente todos los países. Resulta que la guerra en Gaza no es más que uno de los 7 frentes que hay en el combate. Es decir, está Hezbollah, está lo que está ocurriendo en Gaza y está muy importante lo de Irán. En este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una luz en realidad al final del túnel, que es esa conferencia que se realiza en Nueva York, en donde se hace énfasis en la necesidad de restablecer la idea de los 2 estados. No ha habido un solo comunicado de Hamas respaldando el resultado de esa conferencia, porque Hamas no cree en la solución de los 2 estados. Hamas lo que cree es en la desaparición del Estado de Israel. Él Hamas quiere es un solo estado, y un solo estado islámico, cuya capital es Jerusalén. Esa es la propuesta de Hamas. Sin embargo, los países de la Liga Árabe, por primera vez en la historia desde que existe este conflicto, se manifiestan en que para conseguir resolver el problema de Gaza es necesario que el mundo árabe se libere de Hamas. Entonces ellos exigen que Hamas desaparezca. ¿Cómo lo van a lograr? No se sabe. Habrá una reunión del próximo 22 de septiembre. Ya se saben las declaraciones de Macron. Pero ¿cómo lo van a lograr? ¿Quién va a ser el encargado de desarmar a Hamas? No se sabe. Pero todos los países árabes tienen una cosa muy clara. Los palestinos les estorban. Es lo que les ha impedido y a todos le tienen miedo además a las movilizaciones de masas que son capaces de desestabilizar gobiernos en el momento que no respalden abiertamente una lucha contra el Estado de Israel. Ya no es contra el Estado de Israel en realidad. En el momento en que no respalden, digamos, a los palestinos en la creación de un Estado. Entonces, en este momento, que es una de las preguntas que nos tenía preparadas Carlos, ¿hay alguna solución? La única solución posible, por supuesto, es la de los 2 estados. Pero hay dos polos que se oponen a la creación de los 2 estados. El polo de Irán, el polo de Hezbollah, que todos hacen del mismo, el polo de Hamas, se oponen radicalmente a la creación de los 2 estados. Y la derecha israelí, que está en el poder, se oponen a la creación de los 2 estados. Esos dos realimentan los odios entre sí para impedir la solución de los 2 estados. La única opción, en realidad, por supuesto, es la de los 2 estados. Y lograr conseguir que los acuerdos de Abraham y sus nuevas formas que adquieran, que nunca han olvidado la necesidad de la creación de un Estado palestino. Arabia Saudita no puede ofrecer algo distinto que la creación de un Estado palestino, porque corre el riesgo de una rebelión interna. Por lo menos eso lo necesitan. ¿Para dónde se va a desarrollar? No se sabe, pero es una de las preguntas claves. En este momento, el asunto está en ese momento frágil en saber
si realmente alguien es capaz de impedir que Hamás siga siendo el portador de los deseos del pueblo palestino. Bien, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. ¿Me escuchan a ese micrófono? ¿No? ¿Con micrófono mejor? Ok. Bien, les agradezco a María Victoria por la invitación a la feria, a Carlos, a ustedes por asistir. Antes de entrar en materia, quiero referirme, decir algunas cosas con relación a algunos puntos que dijo el señor Bromberg. ¿Ah? Bueno, dentro de mi criterio voy a exponer algunas cosas con relación a lo que usted dijo. Yo me distancio por completo de las cosas que ha dicho el señor Bromberg, no solamente por razones empírico-históricas o teórico-históricas, sino también por razones éticas. Es decir, de los sesgos comunes, corrientes que tiene el sionismo, es decir, el movimiento defensor del Estado de Israel. En primer lugar, es una tesis corriente sionista sostener que el movimiento palestino o la causa palestina de liberación surgió como consecuencia de un grupito, de refugiados árabes que vivían en Palestina antes de 1947. Eso no es cierto. Palestina en ese entonces tenía 1.300.000 habitantes árabes versus más o menos 1 millón de colonos judíos europeos que llegaron a conquistar Palestina. Segundo punto, tampoco es cierto que el movimiento palestino haya sido absorbido por el movimiento islamista. Peor aún, definir el conflicto palestino-israelí como un conflicto de base religiosa es ocultar, típico del sionismo, que se trata de un conflicto de ocupación territorial. Hamas es consecuencia de la ocupación. La resistencia palestina es consecuencia de la ocupación, de un genocidio lento y silencioso que viene llevando a cabo Israel desde 1948 y que se agudizó en el 2023 hasta hoy. No es un conflicto religioso. Tampoco es cierto, como decía el señor Bromberg, que Hamas busca la destrucción del Estado de Israel. Señor Bromberg, le aconsejo que busque la constitución de Hamas del año 2017, donde reconoce la existencia de dos estados. Eso es cierto, Hamas no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, pero si yo fuera palestino yo tampoco reconocería la legitimidad del Estado de Israel. Es más, el derecho internacional no reconoce la legitimidad del Estado de Israel en el sentido de que el derecho internacional proscribe regímenes de apartheid y ocupantes, que es el Estado de Israel. Eso es lo que no reconoce Hamas, la legitimidad del Estado de Israel. Pero Hamas está dispuesto, según su constitución de 2017, a reconocer la existencia del Estado de Israel. Y otros elementos más que nombró el señor Bromberg, pero que seguramente en la fase de debate, Carlos, podemos retomarlo. ¿Te parece? Ahora entro en materia con las preguntas. Que por cierto, el punto de partida, mi punto de partida no tenía que ver con lo que presentó el señor Bromberg, pero ya que él lo dijo, también me distancio de ese punto de partida. Porque el señor Bromberg confunde el orden internacional liberal con el orden internacional basado en el derecho internacional. Desde un punto de vista teórico o conceptual, se debe discernir o distinguir entre un orden internacional basado en el derecho internacional, que es el deber ser, en mi concepto, y el orden internacional basado en reglas. El nombre completo es larguísimo. Orden internacional, liberal, hegemónico, basado en reglas. De aquí en adelante lo voy a decir abreviadamente. Orden basado en reglas. El orden internacional basado en el derecho internacional, que es el deber ser, es el que dice que para tener relaciones previsibles y estables entre grandes potencias, es decir, para evitar choques, los choques comunes que se dan entre las potencias o cualquier tipo de Estado, pues los Estados crearon un principio básico que se conoce como igualdad soberana. Y de allí en adelante se matiza la regla dorada del derecho internacional. De la igualdad soberana vienen más reglas, que son, por ejemplo, no intervención en los asuntos de los demás. O sea, si yo no quiero que intervengan en mis asuntos, pues yo no intervengo en los de los demás. Segunda regla que se desprende de la igualdad soberana, la restricción en el uso de la fuerza.
Esa es una norma básica del derecho internacional. Los estados se comprometen a no usar la fuerza en sus relaciones mutuas, con excepciones, como la legítima defensa, o una resolución del Consejo de Seguridad, o el derecho que tienen los pueblos a usar la fuerza contra el opresor colonial. Por cierto, un derecho que tiene el pueblo palestino, el pueblo ocupado. Les puedo colocar otro ejemplo de una norma basada en el derecho internacional. Una norma de orden del derecho internacional, el secesionismo. Ustedes saben que el derecho internacional dice que cuando una región de un país se quiere separar o secesionar, tiene que contar con la legitimidad, o sea, la autorización del Estado en cuestión. En cambio, ¿qué quiere decir el orden internacional basado en reglas? El orden basado en reglas. El orden basado en reglas, como no hay mucho tiempo, por cierto, aquí está la editora de la Universidad Militar, que es donde yo estoy, que está en este momento en revisión de mi último libro, que se llama Orden y Desorden Mundial, y se subtitula Introducción Crítica al Estudio del Sistema Internacional. Y buena parte de lo que estoy diciendo está plasmado en el libro, en este libro. Un orden basado en reglas, como no tengo tiempo, lo resumo así. Es un orden que tiene como trasfondo una estructura de poder particular, o sea, un conjunto de grandes potencias o una potencia que lo crea. Primer punto importante del orden basado en reglas. Recuerden que el término orden quiere decir pauta de conductas previsibles y estables. Eso quiere decir orden. O sea, que los estados o cualquier otro actor crea una pauta para interactuar entre sí con bases en ciertos principios. Un orden basado en reglas quiere decir que existe una gran potencia. De hecho, vamos a ponerle nombre puntual desde 1945 hasta hoy. Estados Unidos. Estados Unidos creó un orden internacional basado en reglas para perpetuar y expandir su hegemonía. Primer aspecto importante de un orden basado en reglas. Segundo aspecto importante. A diferencia de un orden basado en el derecho internacional, un orden basado en reglas quiere decir que la potencia hegemónica establece reglas y de forma selectiva. ¿Para qué? Pues para perpetuar su hegemonía. Eso es evidente, ¿no? Creo. De forma selectiva, porque hay unas reglas para ti si me sigues, pero hay otras reglas para ustedes si no me sigues. Ese es un orden internacional basado en reglas. Primer aspecto estructural de ese orden, el poder, en este caso el poder hegemónico. Y segundo, hay otro aspecto estructural del orden basado en reglas, el racismo. Racismo. Porque sucede que el orden basado en reglas es selectivo en un sentido racial. O sea, es un orden jerárquico y racializado. Si tú eres palestino, si eres árabe, si eres africano, si eres amarillo, si eres chino, entonces las reglas para ti aplican de forma distinta que si eres una democracia liberal y occidental. Racismo. Les puedo colocar un ejemplo. ¿Por qué Estados Unidos no permite que Irán tenga armamento nuclear? Pues si le preguntan al señor Bromberg, va a decir porque está gobernado por fanáticos, barbudos, con turbantes, y por tanto son irracionales. Racismo. ¿Por qué Estados Unidos le permite a la India tener armamento nuclear? Pues porque son orientales, ¿no? Son asiáticos, y por tanto son inferiores. Si ustedes contrastan la evidencia histórica de por qué Estados Unidos le permite a Gran Bretaña tener armamento nuclear con lo de Irán o Corea del Norte, hay un elemento racista bien explícito. Así que, Carlos, yo sé que ¿cuánto tengo? 8. Bueno, vamos a ir armando el rompecabezas. Entonces, ya debe quedar claro que para hablar de orden internacional hay por lo menos dos maneras. Orden basado en derecho internacional, les coloqué algunos principios básicos que se desprenden de la regla dorada del derecho internacional de hoy, la igualdad soberana. Restricción en el uso de la fuerza, restricción en el secesionismo y la no intervención. Hay muchas más normas del derecho internacional que deberían generar orden. Ahora, el derecho internacional de hoy también tiene elementos imperialistas y colonialistas y racistas, seguro que sí. Pero mínimo si se compara con el orden basado en reglas. En cambio, el orden basado en reglas, a diferencia del derecho internacional, tiene como principio básico, adivinen qué, lo contrario a la igualdad soberana.
o sea, la desigualdad soberana. Es claro, ¿no? Porque el orden basado en reglas es un orden jerárquico y racializado. Puedo colocar muchos ejemplos. ¿Por qué Estados Unidos, que es el líder del orden basado en reglas, apoyó la independencia de Kosovo con relación a Serbia, pero no apoyó la independencia de los rusos en Crimea? Es selectivo. ¿Por qué Estados Unidos condena la expansión territorial de Rusia en Ucrania, pero no la expansión territorial de Israel en Palestina? Es selectivo. El orden basado en reglas, ¿no? Si ustedes miran las noticias de los medios hegemónicos, por así llamarlo, si miran las noticias, ¿cómo presentan la expansión territorial de Rusia en Ucrania? El imperialismo putiniano, el endemoniado Putin. Pero esos mismos medios presentan la expansión de Israel en Palestina como un fenómeno natural. Es selectivo. ¿Me entienden? Se entiende lo selectivo, ¿no? Así que, para responder concretamente la pregunta de Carlos, o sea, yo la puedo replantear, la pregunta. ¿Está en crisis el orden internacional liberal? En mi concepto, no. Porque nada ha cambiado. El orden internacional, liberal, hegemónico, basado en reglas, ha sido así siempre. Selectivo, imperialista, colonialista, racista. Lo que está ocurriendo en Gaza es exactamente eso. La implementación a toda regla del orden internacional basado en reglas. Como Israel sirva a los intereses de Estados Unidos, apoyamos a Israel. Como Palestina no sirve a los intereses de Estados Unidos, pues entonces acaben con los palestinos. En realidad, lo que está en crisis, bueno, desde que nació ha estado en crisis, es el orden basado en el derecho internacional. Por eso es que yo insistí al principio que hay que distinguir o hay que discernir entre esas dos categorías de orden. Bien, entonces yo creo, dejo aquí por ahora. Bueno, quedan varias preguntas en el aire. Resumo 3 puntos que creo que me parecen importantes para retomar y para dar la palabra a Paul, ¿sí? En primer lugar, el vínculo que habría entre la causa palestina y el islamismo. ¿Qué tan fuerte es el islamismo? ¿Qué tan fuerte es la conexión, ¿no? Rafael plantea que no hay, digamos, un nexo orgánico en contraste con lo que Paul había mencionado. En segundo lugar, el rol de la ocupación en la explicación del levantamiento palestino, ¿no? Que desde el punto de vista de Rafael, en tu presentación, Paul, no tienes en cuenta esa dimensión. Y en tercer lugar, creo pues, que hay descripciones distintas de cómo funciona el sistema internacional. Rafael expone la diferencia entre el orden basado en el derecho internacional y el orden internacional basado en reglas, ¿sí? Tú habías sostenido, Paul, una posición basada, digamos, en presupuestos realistas clásicos, tal como yo los interpreté, ¿sí? Creo que hay como dos descripciones distintas de cómo funciona la política internacional. Me gustaría que reaccionaras también, digamos, a ese punto, en cómo teóricamente se puede pues, criticar esa perspectiva que planteaba. Sí, efectivamente, es interesante que en el fondo lo que hay, pues más allá de las pasiones, es una opción metodológica. Tú te refieres a orden, el orden. Bien, yo lo llamé las leyes. Las leyes. Mencioné que había dos maneras de entender las leyes. Leyes que resultan del deseo de alguien, de un grupo hegemónico, del que sea, de un grupo común, de establecer por alguna razón y con algún sustento el deber ser. Así es como deben ser las cosas. Eso termina en el caso del orden liberal, pues comienza con, pues, por decir algún momento de que esto comienza, con la declaración de independencia de los Estados Unidos, en donde es el creador el que da el orden natural. Es un asunto religioso. Y es todos
por asuntos de la creación, todos nacemos iguales. Pero el gran debate, por supuesto, que se da en Europa en ese momento es si nosotros podemos encontrarnos derechos naturales, tan evidentes ellos que sean naturales, como por ejemplo la libertad individual, el derecho, los que después llamamos derechos humanos, si esos pueden calificarse de naturales y no de convencionales, pues cualquier teoría que se arme sobre eso fracasa. Los derechos y ese orden establecido en las reglas creadas por convención, por dominación, porque hay un grupo que determina lo que debe ser, esos son necesariamente convencionales. Bueno, la pregunta es si yo puedo encontrar un orden, yo digo las leyes, de cómo existen realmente las sociedades. Las guerras, si miro la historia de la creación de los seres humanos, del orden que han creado los homínidos desde hace 200.000 o 300.000 años, la competencia entre los grupos ha sido siempre permanente. Basado en esa competencia siempre permanente, ¿cómo armo un orden ideal que no sea perfecto, pero que nos permita algunos valores que aceptamos convencionalmente? Los aceptamos convencionalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el orden liberal que proponen los Estados Unidos, digamos la parte de fondo, y el orden que propusieron los del otro lado, digamos los de la Unión Soviética, los que vivieron bajo la idea del marxismo? O los que vivieron bajo la idea del fascismo, que fueron los dos grandes derrotados de la Segunda Guerra. Es el orden que proponen es que ellos sí saben cuál es el orden ideal. Los liberales no saben cuál es el orden ideal. Sí proponen un conjunto de principios básicos, el respeto a la vida, el derecho a la libertad, bajo el supuesto de que somos capaces de conseguir construir una forma de vivir relativamente mejor que la que teníamos antes, pero yo no conozco la fórmula. Creo que podemos buscar la fórmula sin matarnos. Y entonces estamos de acuerdo con Carlos en que, por supuesto, las Naciones Unidas no pueden construirse de manera tan irreal como que todos los derechos, que todos los estados tienen el mismo derecho para que ese organismo en conjunto tome decisiones. No, existe esa igualdad soberana, pero en la Asamblea General. Es un chachareadero útil, es la catedral de la banalidad. Así lo definen los politólogos que trabajan en el tema geoestratégico. Es la catedral de la banalidad, pero es útil porque da legitimidad. Ahí se reúnen. Para Nueva York es fantástico. Yo creo que el 10% del PIB de Nueva York está dado por la existencia de Naciones Unidas. Es el mejor negocio del mundo, digamos, competir por tenerlo aquí. Es el mejor negocio del mundo. Pero allí se reúnen, echan sus cuentos, van armando, siempre bajo la idea original de que es posible convencer a los demás de que hay una manera de hacernos pasito. Esa es la idea. Por supuesto, eso es lo que dice el realismo, es que los países que tienen mucho más poder que los demás no se van a dejar dominar por las decisiones que tomen 140 votos de países que no tienen poder. No se puede, porque el mundo no es así. Hay que mirar cómo se organiza. Esa es la diferencia, pues tú lo llamas el orden, yo lo llamo las leyes. Hay algunas efectivamente reglas muy sencillas que nos permiten entender cómo funcionan las sociedades organizadas en forma de Estado-nación, que es algo nuevo, que es algo sumamente nuevo frente a las formas como se organizaban antes. Y a mí como liberal, me parece que es mucho mejor lo que resultó de ahí que lo que había. Es decir, la competencia, las muertes y todo este asunto y las guerras, no se las inventó el orden liberal. Nos toca es decidir si preferimos lo que hay a lo que había antes. Hay algo que está rompiendo efectivamente el orden liberal, y es lo malo, y es algo en lo que coinciden Netanyahu y Trump. Es el orden a partir de la fuerza. Lo han dicho expresamente. Inclusive los que trabajaban el tema desde la búsqueda de que es el poder el que determina realmente el ordenamiento mundial, se sorprenden de algo que se ha visto patente en este momento y con Trump se ha visto muy patente. El poder militar de los Estados Unidos es gigantesco comparado con cualquier otro.
A futuro únicamente China le podrá poner frente y eso es lo que realmente le espera al mundo. Rusia realmente es un país en tremenda decadencia, tiene un problema demográfico gigantesco, es un país que vive de la exportación de productos naturales como si fuera un país subdesarrollado. Es decir, Rusia tiene una enorme cantidad de problemas ya realmente que teniendo armas nucleares hace parte de todo el debate internacional porque las tiene. Bien, el problema va a ser China. El orden mundial futuro es el enfrentamiento entre los dos. Pero lo que está haciendo Trump es mostrándole a los demás, incluyendo a los europeos, que el poder militar es para usar. Eso no me gusta, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. ¿Eso es cínico? No creo que sea cínico. Eso es realismo. Eso es lo que está pasando. Bien, ahora, no sé cuáles fueron tus otras dos preguntas, pero el asunto de si este es un asunto religioso o no es religioso, yo comienzo por aquí. El Islam, al igual que la Biblia, el Corán, digamos, al igual que la Biblia, tiene versículos salvajes, ambos lo tienen. Esta interpretación violenta del Islam, decir que no existe, me parece que es tapar el sol con las manos y que es la que hegemónicamente se ha tomado el movimiento palestino. Pero decir que no existe con todas esas declaraciones y acciones me parece que es realmente tapar el sol con la mano. No es la única interpretación y es lo que es interesante. En Israel hay un gran debate también entre, digamos, un centro izquierda y una izquierda que opinan que el problema es de tierra y no es de religión, y una derecha que opina que el problema es de religión y las religiones no se negocian. La tierra se negocia, las religiones no se negocian, es el problema. Pero realmente un sector de centro ha dicho, mire, haber convertido esto en una guerra de religiones tiene un momento de aparición, por consiguiente puede cambiar. Y ese momento de aparición es 1978. Si yo les leo las declaraciones que las traje, y he leído lo de Hamas, por supuesto, y es escandaloso. El racismo, es decir, llegar a decir que el orden liberal norteamericano es racista, cuando usted se lee las declaraciones y mira las declaraciones reales del grupo dominante en Irán, del grupo dominante en el movimiento palestino, que esa más no es la autoridad palestina, por eso no ha hecho elecciones. El grupo ideológico dominante es el grupo que propone realmente matar judíos. Cambió judíos por sionistas en 2017, pero no derogó lo anterior. No derogó lo anterior. Es un lenguaje más suave para Occidente, pero no derogó lo anterior. Entonces, negar que eso existe es realmente tapar el sol con las manos. Podemos leer algunos de los documentos que ahí los tengo, pero no vale la pena leerlos, sino pensar en si es esperanzador una secularización que ha pasado muy poco por el mundo musulmán. Sí tuvo intentos de tener una ilustración entre 1850 y 1900 más o menos, pero eso fracasó. No sé por qué fracasó. Es decir, que el mundo musulmán pueda abandonar este asunto, es decir, el poder que se ejerce sobre las masas a través de un proceso de enfrentamiento de religiones, a cambio de dedicarse a hacer lo importante que es construir sus respectivos estados. Y eso requiere la creación de un Estado palestino. Y si se puede crear el Estado palestino, si se ve a futuro, si se puede iniciar un proceso de creación de un Estado palestino, todo el mundo musulmán va a respirar. Porque lo que realmente unifica a un mundo musulmán muy enfrentado entre sí, entre chiitas, sunistas y wahabistas y lo que sea, es la solución del problema, es el tema palestino. Hay que resolver el tema palestino y esa es la razón por la cual hay que resolverlo. Varios temas de controversia, pero quisiera preguntarle a Rafat por dos puntos. En primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, ¿en qué medida podemos sostener que lo que está pasando en este momento en Gaza es un conflicto religioso? ¿Y por qué eso se puede cuestionar? Primer punto. ¿Sí? Segundo punto, me gustaría que ampliaras la idea del orden basado en derecho internacional como un horizonte que trascendería el orden basado en reglas. ¿Cómo te imaginas eso? Bueno, gracias. Lo primero que hay que decir, Carlos, es que
el conflicto, esa cosa llamada conflicto palestino-israelí. Y cuando digo esa cosa lo uso de manera consciente y despectiva. Eso ya ni siquiera hay que llamarle conflicto palestino-israelí. Entre otras cosas porque lo que hay ahí es un genocidio. Y porque antes del genocidio lo que había era básicamente un problema de ocupación brutal de una potencia colonial fuerte contra un pueblo oprimido. Lo primero que hay que decir es que el conflicto palestino-israelí es un conflicto de ocupación territorial. Un conflicto de ocupación territorial que inició una sociedad colonialista. ¿Cuál es la sociedad colonialista en cuestión? Pues los judíos seculares europeos que crearon un movimiento llamado sionismo como consecuencia de un factor histórico bien complejo, que es el antisemitismo. O sea, el odio y la persecución a los judíos por el simple hecho de ser judíos. Antisemitismo existió, sigue existiendo, no tanto como la islamofobia hoy en día, pero ese es un factor, el antisemitismo, que dio paso a la creación del movimiento sionista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Quién creó el movimiento sionista? Judíos seculares europeos. Seculares, hago énfasis, seculares, es decir, nada religioso. Por el contrario, lo que hicieron los sionistas fue usar o instrumentalizar la Biblia y la convirtieron en un libro histórico para justificar o legitimar su proyecto de ocupación colonial. O sea, los sionistas lo que hicieron fue tomar aspectos de la Biblia, que es un libro teológico, que es un libro metafísico, con cosas como, por ejemplo, el antiguo reino de Israel. Y estos judíos seculares europeos usaron el argumento bíblico, teológico, de que como allí existió un antiguo reino de Israel, que además era judío, según ellos, entonces, 3000 años después, los judíos europeos tenían derecho a retornar. Por supuesto, eso es un mito sionista, o sea, un mito nacionalista y colonialista, secular. De hecho, la mayor parte de judíos sionistas de Europa Central y Oriental que crearon el movimiento sionista y luego llegaron a colonizar y conquistar Palestina, eran ateos. Pero que curiosamente, bueno, curiosamente no tenían más alternativa que recurrir a la Biblia para poder legitimar su proyecto colonial. Aquí podríamos quedarnos minutos y horas desmontando los mitos colonialistas del movimiento sionista. Como por ejemplo, ¿existió un antiguo reino de Israel tal y como lo dijo la Biblia? Efectivamente no. Lo que existió fue un pequeño reino de Israel al norte y un pequeño reino de Judá al sur, que fue destruido por una invasión imperial en el siglo VII a.C. Y, oh curioso, ni siquiera eran reinos judíos. Los historiadores de la religión saben perfectamente que el judaísmo, como religión, comenzó a cristalizar entre los siglos VI y II a.C. O sea que antes del siglo VI a.C. no había judaísmo. No había. Lo siento. Así que justificar un Estado de Israel hoy en Palestina porque existió un antiguo reino judío hace 3000 años, eso es, ¿cómo decirlo caritativamente?, peligroso. Y además, el mito colonialista del movimiento sionista es que los judíos son un pueblo esencializado. Me disculparán que use ese término, pero quiere decir esto básicamente que, según el sionismo, los judíos, desde que fueron supuestamente expulsados por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, deambularon por Europa y nunca jamás se mezclaron con nadie. Y que, por tanto, los judíos de hoy que conquistaron Palestina son los descendientes directos de esos judíos de Canaán. Imagínense. Es un mito. Un mito. En realidad, ¿quiénes son los judíos seculares europeos que conquistaron Palestina? Judíos askenazis, ashkenazíes, de lengua yiddish. Vamos a ver esta historia, me imagino. Sí. Buena pregunta. Si tú le preguntas a un sionista, o sea, los sionistas consideran que la identidad judía es la de un pueblo de base racial. O sea, que
La identidad judía es previa a la religión. Y por supuesto, como los sionistas usan la religión judía como instrumento de legitimación nacional, ellos lo adornan diciendo, y además, como somos un pueblo de base racial único y especial, Dios nos escogió. Recuerdan la historia bíblica del pueblo elegido. O sea, existe la religión judía porque existía un pueblo racial judío antes de la religión. Eso no es cierto. Así que, mejor dicho, para responder concretamente a tu pregunta, ¿qué significa ser judío hoy en día? Yo no soy judío, pero me voy a tomar el atrevimiento de responderlo. Ser judío hoy en día es ser parte de una civilización plurisecular y religiosa. Las dos identidades, religiosa y secular. En el mundo de hoy hay 20 millones de judíos. La mitad son antisionistas, o sea, no apoyan al Estado de Israel por razones religiosas. La otra mitad, otros 10 millones, son sionistas, o sea, apoyan al Estado de apartheid, colonial y genocida de Israel. Ese es el sionismo, porque el proyecto sionista se construyó así. El proyecto sionista es un Estado judío para una mayoría judía. Y si en Palestina o en Israel no hay una mayoría judía, ¿qué pasa con la otra población? Pues es expulsada o masacrada. ¿Cuánto me queda? Esos son los judíos. O sea, los judíos seculares que conquistaron Palestina son askenazis. ¿Y saben qué son los askenazis? Una mezcla étnica de iraní, turco y eslavo. Esos son los judíos que crearon el movimiento sionista y que conquistaron Palestina. Ahora, en Israel no solamente viven askenazis, también hay judíos sefardíes, que por cierto también son de origen iraní. Los sefardíes son los judíos que migraron desde Irán por el norte de África y se establecieron en España. Y luego tenemos los judíos mizrahis, que en hebreo quiere decir, o sea, en castizo quiere decir judíos del Medio Oriente, o sea, árabes. Esa es la conformación étnica del Estado de Israel hoy en día. Pero ninguno, bueno, por ahí el 0.1% son judíos provenientes de Palestina. El sionismo es un movimiento colonial. ¿Ves? Ahora, ya voy a render este punto. Con relación a la pregunta inicial de Carlos, ¿por qué sigo insistiendo en que no es un conflicto religioso? Bueno, ya he dado varios elementos. El primero y más importante lo resumo diciendo, acabo de decirlo, porque se trata de un movimiento colonialista secular. Por supuesto que dentro del sionismo hubo otras vertientes, por ejemplo el sionismo laborista, el sionismo cultural, hubo también sionismo religioso, pero en últimas todos eran sionistas. ¿Y qué significa ser sionista? Construir un Estado judío por una mayoría judía en Palestina. Que hoy en día se hayan agregado elementos religiosos es otra cosa. Yo no lo desconozco. Hamas es un movimiento islamista. Pero Hamas no es Al-Qaeda. Hamas no es el Estado Islámico, como dice Netanyahu. Benjamin, el genocida Netanyahu. El nuevo Gengis Khan del siglo XXI, así me gusta decirle a mí. La nueva horda de Gengis Khan. Otra cosa pueden ser. Carlos hablaba de la cifra oficial de Hamas, 59.000 muertos. Eso es cierto, esa es la cifra oficial en Gaza. La revista The Lancet, que es la revista de medicina más importante del mundo occidental, con base en Londres, habla de 186.000 a 200.000 muertos en Palestina desde octubre de 2023 a hoy. Pero bueno, para redondear el punto, no es un conflicto religioso en la medida en que es un conflicto de ocupación territorial. Que últimamente se hayan agregado elementos religiosos, eso es cierto. Pero permítame aclarar varias cosas. Número uno, en Israel gobierna una coalición de ultrafanáticos nacionalistas religiosos desde diciembre de 2022. Eso es un elemento religioso. Que consideran que tienen derecho a ocupar y robar tierras y masacrar niños palestinos porque eso lo ordenó Dios. Eso es ser fanático. Irracional. Hamas. Pues Hamas es un movimiento islamista que surgió en la década de 1970 y que luego se armó en 1988 con la primera intifada. Pero si ustedes revisan la constitución de Hamas, Hamas es un movimiento islamista que busca establecer un Estado islámico, eso es cierto, pero a mí me gusta llamarle a esto Estado islámico liberal o moderado, donde las minorías tienen derecho a coexistir. Sí.
Bueno, ¿cuánto me queda, perdón? 3 minutos. Muy bien. Ahora, hablemos del caso de Irán. Irán es un estado que ha reaccionado a las agresiones israelí y estadounidenses. ¿Quién provocó la guerra Irán-Irak en 1980? Estados Unidos e Israel. ¿Quién ha provocado movimientos secesionistas en Irán, en la provincia de Azerbaiyán del norte? Estados Unidos e Israel. ¿Quién quiere crear un corredor estratégico en Azerbaiyán, en la frontera con Irán? Estados Unidos e Israel. ¿Quién ha asesinado científicos nucleares? Israel y Estados Unidos. Iraníes, científicos nucleares iraníes. Así que la forma como se comporta Irán es reactiva o defensiva. Han nombrado el terrorismo islámico. Yo les pregunto a ustedes, desde 1996, cuando Hamas renunció a la violencia terrorista hasta hoy, ¿cuántos atentados terroristas ha llevado a cabo Hamas? Dígame. Ninguno, excepto el del 7 de octubre de 2023. Es más, voy a decir una cosa que en otros escenarios la gente me ha querido ahorcar y sacarme a patada del auditorio. Lo que hizo Hamas y su combo el 7 de octubre de 2023 en Israel, yo no tengo ningún problema en llamarle terrorismo. No tengo ningún problema. Secuestrar civiles y asesinar unos cuantos civiles en Israel, eso es terrorismo, no tengo ningún problema. Pero ese para mí es el punto. Para mí el punto es, ¿debemos condenarlo? Eso es parte de la propaganda sionista. Que los bebés en los hornos, que los niños decapitados, falso. Falso. Es más, les voy a contar el dato completo. En Israel murieron el 7 de octubre de 2023 con ese atentado terrorista, llamémoslo así, 1.140 israelíes. 1.140 israelíes el 7 de octubre. ¿Saben quién los asesinó? Fuego israelí. Eso está demostrado. Periodismo israelí independiente. Por muchas razones de tipo estratégico y militar. Entonces, a razón de que yo voy a condenar un ataque donde la principal causa de muertes de israelíes fue fuego israelí, pero eso es lo de menos. Yo no lo condeno. Yo no condeno el ataque de Hamas. Ni legal, ni éticamente. Y yo no defiendo a Hamas. A mí no me interesa Hamas. Yo lo único que quiero decir, Carlos, es que si yo fuera un palestino que vive en Gaza, con un bloqueo brutal, una de dos, o me voy o me armo. Porque Israel es el que obliga al joven palestino a armarse. Una vez en un panel, en ese que les digo que me quisieron ahorcar, porque dije que no condenaba el ataque de Hamas del 7 de octubre, yo dije esta analogía. Condenar el ataque de Hamas es como condenar una rebelión de esclavos. ¿Quiénes son los únicos capaces de condenar una rebelión de esclavos? Pues el amo esclavista. Y yo, por razones éticas y humanas, nunca jamás me pondría del lado del amo. Porque Israel convirtió a Gaza en un campo de concentración y un campo de la muerte. Estaban muertos en vida. Así que, a diferencia de lo que he escuchado, yo considero que Irán es más bien el líder de la resistencia anticolonialista, el líder de la resistencia antiesclavista. Se me acabó el tiempo, así que no pude responder a la pregunta del orden. Hacemos la segunda pregunta, ya Paul había insinuado al respecto. La segunda pregunta gira en torno a la viabilidad en el presente de la solución de los dos estados, ¿no? ¿Qué tan viva está esa idea? Recientemente Naciones Unidas organizó una conferencia al respecto y los Estados Unidos se pronunciaron en contra. No es una idea que, al menos desde el punto de vista norteamericano en el presente, esté viva. Si bien, por ejemplo, Guterres de las Naciones Unidas, el canciller español y otros líderes europeos han vuelto a insistir, digamos, en ese concepto, ¿sí?
¿Debemos seguir pensando en la idea de la solución de los dos estados o debemos pensar en alternativas? No hay alternativa, fue mi charla, no hay alternativa de llegar a un momento de convivencia pacífica que la solución de los dos estados. No hay otra. En este momento no es posible porque las dos fuerzas más importantes que se oponen son Irán y Hamas, digamos, Hezbollah igualmente se opone, y la derecha israelí. Ambos se oponen a los dos estados. Ahora, decir que es interesante, que Hamas va a establecer un régimen semidemocrático, algo así dice usted, no tiene la oportunidad de hacerlo con los palestinos. Advierto una cosa, los árabes, los musulmanes que gozan de la mayor cantidad de libertades y derechos políticos son los que viven en Israel. Israel es un país multiétnico, pluricultural, primero porque los judíos son muy variados, tal como nos acaba de explicar, pero el resto de la explicación estuvo muy mal. Pero Israel tiene un 22% de musulmanes. Ahora, efectivamente, los judíos tienden a ser seculares. El 45% de las personas que en Israel se declaran por alguna razón judíos, es el caso mío, yo me declaro judío aunque soy ateo, no tengo que ver nada con la colonia, pero hago parte de esa tradición, la conozco más o menos, pues nunca fui religioso, pero cumplir los ritos iniciales, soy circuncidado, o sea, yo hago parte de esa tradición. Entonces me preguntan a mí, ¿usted es judío? Yo respondería como responde mi hijo cuando le preguntan. Yo no soy casado con una judía. Dice, yo soy judío tropical. Es lo que él dice. Bueno, yo también soy judío tropical, aunque no me gustan las fiestas. Bien, después de que se le pregunta a la gente si usted se considera por alguna razón judía, resulta que el 45% son seculares. No es tan fácil con los musulmanes. Ya llevan 3 y 4 generaciones de musulmanes israelíes que viven en Israel, algunos de los cuales hacen parte del ejército, no todos. Los únicos que no tienen la obligación de ir al ejército de Israel son los musulmanes. El resto es un ejército construido porque es absolutamente obligatorio para cualquier persona que viva en Israel, mientras usted no sea musulmán, ir al ejército durante 3 años, si es hombre, y durante 24 meses si es mujer. Es obligatorio. Esos soldados que ustedes ven pueden ser mis hijos, efectivamente. Son iguales a nosotros, a diferencia del ejército colombiano que está conformado por pobres para defender a ricos. Ese es un ejército efectivamente nacional. Bien. Pero solamente el 20% de los musulmanes se consideran seculares. Pero el 22% de la población de Israel es musulmana. El 22% de los estudiantes de la universidad técnica más importante, que es el Tecnión, son musulmanes. Como el 30% de los médicos de Israel son musulmanes. El 50% de los farmacéuticos de Israel son musulmanes. Ese es el país del apartheid. Ahora, ¿cuántos judíos hay en Egipto viviendo con libertad? ¿Qué ocurrió después de 1948? Los musulmanes, algunos efectivamente, los árabes, fueron expulsados, de eso no hay duda. Algunos se fueron bajo la promesa de que tranquilos que vamos a ganar la guerra y después se regresan y luego no los dejaron regresar porque efectivamente, para que exista el Estado de Israel, efectivamente hay una condición que se creó desde el comienzo por las Naciones Unidas, debe ser de mayoría judía. Bien, entonces vamos a lo otro. La única solución posible para que allí haya paz y para que los árabes en general puedan salir también de la gran polarización religiosa que impide desarrollar un Estado moderno, es que el problema palestino se resuelva. Y la única solución son los dos estados. El problema es que ambos deben garantizar la seguridad del otro. Es muy difícil garantizar la seguridad del Estado de Israel. Les voy a leer entonces lo que dice aquí. Pues pueden ser las declaraciones de Osama Bin Laden, pueden ser las declaraciones del Ayatollah Khomeini. Hoy vemos que los judíos, quiera Dios aniquilarlos, manipulan las ediciones del Corán publicadas en sus zonas ocupadas. ¿De qué se inventa eso? ¿De dónde se inventa eso? Que son declaraciones de él. Debemos protestar, debemos hacer comprender a todo el mundo
que esos judíos están empeñados en la destrucción del Islam y en el establecimiento de un gobierno universal. ¿De dónde se inventó eso? Ese fue el momento en que comienza a moverse un movimiento secular por la liberación del pueblo palestino a convertirse en un proceso religioso. Y podemos también leer el resto de declaraciones. Véanse, yo tengo un artículo donde pongo los extractos de la carta de fundación de Hamas, de la carta de fundación de Hezbollah, que se declara simplemente un apéndice de Irán. Se declaran un apéndice de Irán destruyendo el Estado de Líbano. Y ahora resulta que es el sionismo el que lo acaba. El sionismo es un movimiento nacional. Una de las manifestaciones del sionismo, yo me considero sionista, es que yo sí creo en el derecho, porque, digamos, yo me refiero a la creación de Israel de la siguiente manera. Es un error que no podía dejar de cometerse. Israel es un error que no podía dejar de cometerse. Si usted mira la situación que se presenta en Europa entre 1881 y 1945, un movimiento de reivindicación nacional que pudo encontrar un relato, efectivamente, en esa tradición, pero recuerde que el judío es judío también porque lo obligan a ser judío, porque los que se quisieron integrar tampoco los dejaron. Entonces, efectivamente, no habría problema allí si no hubiera sido porque un grupo de judíos encontró un relato nacional, porque todos los relatos, los mitos de creación de estados son mitologías. ¿Qué tienen de colombianos los sanandresanos? ¿Qué tienen de colombianos los del Amazonas? Todos los ritos, digamos, los estados nacionales necesitan mitos fundacionales. Y era evidente, pues, a pesar de que se llegó a pensar que se podía establecer el estado de mayoría judía en Uganda, hubo un intento también en Argentina, hubo un par de opciones. Lo que encontró Herzl es que precisamente ese grupo de judíos que él no conocía, que eran los de judíos de Europa Oriental, fueron los que comenzaron a emigrar efectivamente como socialistas. Efectivamente fueron como socialistas. ¿Pero por qué comenzaron a emigrar a Israel? Porque tenían un mito. Y es un mito sumamente fuerte, no se puede negar. No se puede negar, pero ¿cuál es el mito de creación del Estado de Ecuador? ¿Cuál es el mito de creación del Estado de los Estados Unidos? No es muy distinto. Todos son imaginarios. Y entonces, ¿se puede desarrollar el Estado, la idea de los dos Estados? Sí. Pero la condición sine qua non, lamentablemente, es la derrota de Hamas. ¿Quién lo haga? No sé. Porque pues en las declaraciones de lo que van a hacer el 22 de septiembre dicen, sí, vamos a tener, Hamas tiene que irse. Sí, pero ¿quién lo va a sacar? ¿Macron? Arabia Saudita va a meter sus ejércitos allí. ¿Quién va a sacar a Hamas? Mientras Hamas siga siendo el que mueva el proyecto palestino, mientras siga estando allí, no puede haber dos estados. Varios puntos. Número uno, voy a comenzar por el último. Hamas ya está dispuesto a reconocer el Estado de Israel siempre y cuando Israel renuncie a su esencia de régimen de apartheid y se democratice verdaderamente el Estado de Israel. Tan así que hace unos meses en China se convocaron a todas las facciones palestinas, incluyendo Hamas, para buscar una salida en ese sentido. O sea, la existencia de un Estado palestino y un Estado de Israel bajo la condición de que Israel renuncie a su violencia colonial. Es así. Número dos, en Israel hay ciudadanos de origen árabe, árabes palestinos, que tienen ciudadanía israelí. Pero si por ese motivo decir que Israel es una democracia, el único régimen democrático del Medio Oriente, como suelen decir los sionistas, y sus acólitos en Estados Unidos, pues sucede que los árabes de ciudadanía israelí que viven en Israel son ciudadanos de segunda, por no decir de tercera. Si no me quieren creer, voy a colocar un simple ejemplo. En la ley, hay una ley en Israel que sostiene que si para obtener una mayoría para aprobar una ley se requiere el voto de la minoría árabe en el Parlamento, la ley no se aprueba. ¿Por qué? Porque requirió la aprobación de la minoría árabe en el Parlamento. Eso no es democracia. Si democracia en Israel es decir que los árabes son sujetos pasivos a los cuales se les puede robar la tierra y expulsar, eso no es democrático. Ahora,
A Israel hay que llamarle el Gran Israel, que es el Estado de Israel propiamente dicho, más los territorios palestinos anexados por Israel, donde viven más o menos 7,5 millones de árabes en total. Entonces, excluyamos por ahora a los árabes de Israel, del Estado, y hablemos únicamente de los árabes de los territorios ocupados, o sea, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Peor, esos son ciudadanos de quinta, de sexta o de décima, porque entre otras cosas son sujetos pasivos de un genocidio. Bueno, pasivos entre comillas. ¿Es eso democrático? Yo entiendo democracia y sobre todo la democracia liberal de otra forma. De hecho, uno de los pilares sagrados de la democracia liberal es el respeto por las minorías. Eso es democracia liberal. Defender a ultranza las libertades individuales. Eso no pasa en Israel. Por supuesto que en Israel hay una democracia, pero es una democracia en la que solamente participan élites judías. Élites, acabo de decirlo, la minoría árabe no tiene el derecho a aprobar una ley si se requiere la mayoría. Bueno, yo soy historiador y sé lo que estoy diciendo. Llevo más de 20 años investigando con evidencia, con fuentes. Entonces, eso no es una democracia. Convengamos, no sé. Siguiente punto. Se han escuchado cosas como, por ejemplo, que los culpables de que no hayan dos estados, uno palestino y uno israelí, son los radicales, barbudos, fanáticos de turbante, o sea, Hamas y Hezbollah, patrocinados por Irán. Vuelvo e insisto, Hamas y los demás grupos islamistas de Palestina, como por ejemplo la Yihad Islámica, las brigadas Mustafa, los comités locales que operan en Gaza. En Gaza también opera un grupo comunista, por cierto, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Por eso cuando digo Hamas y su combo me refiero a todos estos actores. Todos han dicho, si Israel renuncia a la violencia colonialista genocida y acepta, en realidad, la coexistencia con un Estado palestino soberano, pues Hamas está dispuesto a aceptar y reconocer la coexistencia con Israel. Eso lo ha declarado Hamas. Recuerden lo que dije en la intervención anterior. El proyecto sionista es un proyecto colonialista y nacionalista que busca establecer un Estado judío para una mayoría judía. ¿Qué quiere decir Estado judío? Quiere decir que las instituciones pertenecerán únicamente a los judíos, las instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir mayoría judía? Pues que la población del Estado judío tiene que ser mayoritariamente, como su nombre lo dice, judía. ¿Qué pasa con los no judíos? Son expulsados o masacrados para provocar su expulsión. O sea, lo que está haciendo Israel en este momento es llevar a cabo un genocidio para provocar la limpieza étnica, o sea, la expulsión. No es a la inversa, lo siento. El pueblo palestino está reaccionando como un pueblo oprimido y ocupado. Así que, señor Bromberg, permítame y termino diciendo lo siguiente. Estoy de acuerdo, todos los nacionalismos tienen mitos, absolutamente todos. Si uno mira el nacionalismo galo en Francia, pues ellos se consideran descendientes de los galos que se resistieron al Imperio Romano. Si uno mira al nacionalismo rumano, ellos se consideran descendientes de los migrantes romanos, por eso se llama Rumania, ¿no? Ese país. Y así sucesivamente. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Los judíos seculares europeos tenían derecho a un Estado-nación, pero no en Palestina. Porque no lo establecieron en Europa, donde vivían. Ese es mi punto. Bueno, pasemos a una ronda, bueno, una aclaración breve. Yo no sé dónde saca, bueno, hay árabes efectivamente y musulmanes en el Parlamento israelí porque ganan elecciones, no son mayoría efectivamente. Hay jueces, un juez del Tribunal Supremo es musulmán y fue él el que envió a un presidente israelí a la cárcel. Es decir, la distribución en cuanto a los jueces en todo Israel
es el mismo porcentaje de distribución de población. Yo no sé cuántas mentiras podemos decir en un solo momento. Vamos a las preguntas. Tú al fondo. Hola, mi pregunta es respecto al tema de los musulmanes en Palestina y como que estoy tratando de hacer, o sea, hacer entender que ellos también tienen derechos y se sienten cómodos y pueden estar tranquilamente en Palestina, pero yo había visto, no sé qué tan real sea, no solamente en tema de institucionalidad política, sino en tema de simplemente supervivencia dentro de Israel. El tema de, hay una diferenciación en los documentos de identidad, haciendo la diferenciación clara entre los que realmente son israelíes judíos versus palestinos que viven en ciertas zonas y dependiendo del tipo de ID que tú tengas, dependiendo de quién eras y de quién, o sea, de dónde hayas nacido, eso te da ciertas libertades, por ejemplo, de tránsito, de casarte, de tener tierras. Entonces, que hayan musulmanes no garantiza que estén en igualdad de condiciones. Esa es mi duda. O sea, si realmente este tema de los IDs pues es real o cómo podría eso ser acorde al tema de la democracia y la igualdad. No sé si te entendí completamente, pero a ver, te explico. Efectivamente, digamos, el Estado de Israel no incluye ni a Gaza ni a Cisjordania. Cisjordania está dividido en 3 zonas de acuerdo con los acuerdos de Oslo. Unas zonas en las cuales la autoridad palestina consideró que ellos podían controlar la seguridad, y son unas cuantas ciudades, unas zonas en las cuales toda la autoridad civil es palestina, o sea, es de la autoridad palestina, pero en la cual es el ejército, lamentablemente no la policía, es el ejército de Israel el que controla la seguridad, porque además no se considera incapacidad. Y otra zona que es la zona C, que es una zona que va a ser parte, y era la idea de Oslo, de Cisjordania, pero que en este momento está completamente bajo control israelí. Entonces, dentro de Israel, los árabes israelíes y los judíos israelíes y los cristianos israelíes y los drusos israelíes tienen exactamente los mismos derechos, todos, menos un derecho, el derecho de ir al ejército, pongámoslo de esa manera. Esto tiene mucha polémica dentro de Israel, si los árabes se los puede eximir de participar en el ejército, pero en general eso es lo que tienen. Los árabes no van al ejército. Es la razón por la cual durante esos 3 años todo israelí tiene que ir al ejército, ahora se va a pasar, son 30 meses, los árabes ya están trabajando. Entonces tú encuentras a un muchacho árabe de 21 años y ya tiene ingresos suficientes para comprar sus carros, que hacen mucho ruido en Haifa, lo sé porque tengo un hijo viviendo en Haifa desde hace solo 6 meses, por cierto, y ahí viven perfectamente y conviven perfectamente. Son diferentes, no, es decir, se dialogan, etcétera, pero son distintos. Un ejemplo muy interesante es cómo resuelve Israel el problema de las diferentes costumbres religiosas en el matrimonio. La religión israelí es monógama únicamente desde el siglo XI. Los cristianos creo que desde mucho antes, pero los judíos son solamente desde el siglo XI, por una decisión ahí de un rabino que finalmente lo adoptó toda la comunidad. Los musulmanes no. ¿Cómo resuelve el problema? Lo resuelven de la siguiente manera, me parece muy raro, pero muy simpático. No hay matrimonio civil en Israel. Es decir, si un musulmán quiere casarse con 100 mujeres, puede casarse 5 mujeres, pero en el problema, en los problemas ya de pertenencia, distribución, herencia, ahí sí actúa la legislación civil. Es decir, los derechos que otorga la condición civil, tanto a las mujeres como a los hombres, a lo que sea, están dados por la legislación civil. Pero si tú quieres judía y quieres casarte por lo civil, tienes que salir de Israel y casarte en Chipre. En Israel no hay matrimonio civil. Es la manera de resolver el asunto. Lo que no sé cómo resuelven es una costumbre que viene de la tradición musulmana porque la hizo el poeta Mahoma, es el hecho de que casen niñas de 8 años. Yo no sé si eso está prohibido. Eso sí no lo sé.
porque es una tradición musulmana. Lo hizo el profeta se casó con una niña de 8 años y al día siguiente dijo que se consumó el matrimonio. Bien, ¿eso está prohibido por la legislación israelí? No sé, es una costumbre. Hola, mi pregunta va hacia el señor Gómez. ¿No cree usted que es fundamental distinguir entre la resistencia legítima del pueblo palestino frente a la ocupación israelí y, por otro lado, la violencia indiscriminada contra civiles como los ataques del 7 de octubre y que al no hacer esta distinción se corre el riesgo de debilitar la causa palestina en el escenario internacional? Sí, ¿listo? Bien, muy pertinente la pregunta. Si uno toma los datos del año 2000 a octubre de 2023, la relación de civiles muertos es la siguiente. Por cada civil israelí asesinado por milicias palestinas, Israel asesinó 10 civiles palestinos, 1 a 10. Bien. Segundo, Israel ha venido llevando a cabo operaciones genocidas limitadas contra Gaza desde el año 2008. Operación Plomo Fundido, Operación Pilar Defensivo, Operación Margen Protector, 2014, 2020, 2021 y el actual genocidio a todas reglas desde el 2023, donde la mayor parte de muertos son niños, mujeres y ancianos. 3. Como dije anteriormente, ¿cuántos atentados terroristas ha llevado a cabo Hamas desde 1996 hasta el 2023? Cercano a 0. Como mínimo, lo que te puedo decir es lo siguiente. Si bien yo no tengo ningún problema en reconocer que Hamas y las demás milicias han usado de vez en cuando la violencia terrorista contra civiles israelíes, si bien no tengo ningún problema en reconocer lo que de vez en cuando ha pasado y que de vez en cuando usan la violencia terrorista, entonces habría que reconocer al mismo tiempo que la violencia terrorista que usa Hamas no es menos legítima que la violencia terrorista que usa el Estado ilegal de Israel. Primer punto. Segundo punto. Hace poco yo dije que yo no condenaba el ataque de Hamas el 7 de octubre, que es tu pregunta concreta también en la parte final, que no lo condenaba ni legal ni éticamente. De hecho, ni siquiera lo condeno desde el punto de vista estratégico, que es una discusión que tengo con mis colegas de la Universidad Militar desde el punto de vista estratégico, que dicen que fue un error absurdo de parte de Hamas. Yo sostengo que no. De hecho, Hamas está consiguiendo su objetivo estratégico, que es llevar una guerra de desgaste prolongadísima a Israel, de la cual ya está saliendo derrotado Israel. Pero vamos a olvidarnos de la parte estratégica. Me voy a concentrar rápidamente en la dimensión legal y ética, o sea, la legitimidad del ataque. ¿Yo por qué no condeno el ataque de Hamas del 7 de octubre desde un punto de vista legal? Porque existe normatividad internacional, recuerden, el orden internacional basado en el derecho internacional. Porque existe normatividad internacional que lo justifica legalmente. ¿Qué es qué cosa? El derecho internacional consuetudinario. Perdón, derecho internacional humanitario consuetudinario. Lo pueden buscar. Está codificado. Búsquenlo en internet. Reglas 144 a 148. Reglas del derecho internacional humanitario consuetudinario, que hablan de un aspecto central, la retaliación beligerante. El derecho internacional humanitario prohíbe la retaliación beligerante. O sea, responder al agresor de la misma forma como él te agredió. Eso es una retaliación beligerante. Eso está prohibido. Pero la regla 145 dice que hay una excepción. ¿Cuál? Que cuando un actor armado, en este caso un pueblo oprimido y colonizado como el palestino, sufre vejaciones sistemáticas durante décadas, violaciones del derecho internacional humanitario durante décadas, ese actor armado o ese actor se puede armar y llevar a cabo una retaliación beligerante. Esa es una excepción. Eso no es un invento mío. Está en el derecho internacional consuetudinario, humanitario.
¿Ves? Legalmente, ese ataque incluso se puede justificar. Porque, repito, Israel lleva décadas oprimiendo, masacrando. ¿Quién lo detiene? El derecho internacional le da el derecho a ese pueblo agredido de detenerlo con la misma forma, con límites. Porque por eso está el derecho internacional humanitario. Así que, legalmente, la primera parte de la respuesta que te di es que no se trata de un ataque indiscriminado de palestinos contra israelíes. La relación es 1-10, ¿te acuerdas? La segunda parte de la respuesta que te estoy dando es que el ataque incluso tiene legalidad. Esto que estoy diciendo también ha llevado a mucha gente a querer ahorcarme o sacarme a patadas del auditorio. Pero eso es lo que dice el derecho internacional humanitario constitucional. Y en general, el derecho internacional le da el derecho a los pueblos a usar la fuerza para resistirse. Convenciones de Ginebra y especialmente el Protocolo 1 de 1977. El derecho de los pueblos que buscan la autodeterminación a usar la fuerza. Desde el punto de vista ético, ya lo había dicho, pero lo reitero. ¿Es un ataque legítimo? Sí. Legítimo porque ese pueblo venía de un sufrimiento prolongado de décadas. Yo como historiador que soy, y que me he especializado en la historia del imperio y el colonialismo, y sobra decir, ya creo que se han dado cuenta que soy también antiimperialista y anticolonialista. Eso creo que ya es más que evidente. Yo conozco muy bien, por ejemplo, la historia de la antiesclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX. Hubo rebeliones de esclavos, por ejemplo en Virginia en 1830, liderada por un tal Turner, un esclavo negro, que masacró a 160 blancos esclavistas. ¿A quién se le ocurrió condenar esa rebelión de esclavos? Pues al amo. En cambio, la prensa liberal lo presentó de otra forma, ¿no? Como una rebelión legítima. ¿Quieres replicar? Estás en todo el derecho. ¿Querías replicar? No. Ok, gracias. Buenos días. Antes de la pregunta, quiero decir que la discusión estuvo muy interesante por ambas partes, entender su posición. Le quiero hacer una pregunta a usted, señor Godme, respecto a que argumenta que Irán es un estado anticolonialista y liberal, pero, bueno, sí, exactamente. ¿Cómo puede argumentar o explicar esta posición teniendo en cuenta la cohibición de los derechos de la mujer desde la revolución industrial de los 80? Bien, gracias. Aclaro una cosa. El hecho de que yo valore, como antiimperialista que soy, el hecho de que yo valore la postura antiimperialista y anticolonialista de Irán no quiere decir que yo legitime su régimen interno. El régimen de Irán es un régimen represivo, violador de derechos humanos. Eso yo no lo discuto. O sea, no es un régimen liberal, todo lo contrario. Ahora, los regímenes liberales también son represivos, en todo caso. Y tampoco es que sean tan democráticos. Hay que distinguir también entre... Carlos lo decía en su intervención inicial. El orden internacional basado en reglas es un orden selectivo, como los dije, jerarquizado y racializado, que busca expandir los valores liberales. Pero los valores liberales no son exactamente los valores democráticos. Porque suelen confundir tres cosas. Democracia, derechos humanos y libertades. No son lo mismo. Así que te respondo concretamente. Yo no defiendo al régimen iraní en términos de su política interna. O sea, a mí no me gustaría ser gobernado por el régimen iraní. Prefiero ser gobernado por Petro. No, mentiras. No, eso fue un chiste. No he dicho nada sobre Petro. A mí no me gustaría ser gobernado por el régimen saudí. Tampoco. Y peor aún, por el israelí. Que no es una democracia, excepto una democracia de élites. Entre judíos que buscan llegar al poder para saber quién es el mejor para expandirse colonialmente.
Esa es la democracia israelí. ¿Listo? Creo que ya estamos sobre el tiempo, no alcanzamos. Si quieres, te pregunto al final a los expositores. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su presencia aquí, muchas gracias a los dos panelistas. Unas últimas palabras de Paul, unas últimas palabras, profesor Rafal, pero un minuto, por favor, que ya estamos sobre el tiempo. Sí, pues muy difícil en un tiempo tan corto, pues rebatir algunas mentiras, pero mire, pueden mirar, he escrito varios artículos sobre esto, desde hace 2 años me he dedicado a estudiar este problema en el Medio Oriente. Busquen en Google Paul Bromberg, autor Razón Pública, ahí tengo unos 6 o 7 artículos. No tengo todavía el artículo que explica qué es exactamente el sionismo y por qué digo yo que Israel es un error que no podía dejar de cometerse. Pero pueden mirar allí, inclusive los textos de las cartas de Hamás y de lo que pretende Hamás están allí, dicho en sus propias palabras. Entonces mírenlo allí. También voy a mirarlo a través de LinkedIn, que es por lo menos lo que tengo yo en redes. Bueno, y muchas gracias por su paciencia. Simplemente agradecerles por tomarse el tiempo de venir a escucharme y espero que estas apreciaciones sirvan también para seguir ustedes con la curiosidad de investigar y conocer la realidad que viven los pueblos oprimidos. Gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia y espero que sigan asistiendo a la Feria Libera. Un saludo.